Esta es nuestra lección número 15 y aquí nos vamos a ocupar de algo muy importante y que se ha oído nombrar mucho y que hay gente hasta que le tiene un poco de miedo entre los músicos, que es la fuga. La fuga es una composición muy difícil para componerla, muy difícil para tocarla, pero no es difícil para oírla, ni para comprenderla, ni para saber qué es una fuga. Todo eso es muy sencillo. Lo complicado es componerla o tocarla, ¿no? Esta es una composición, toda ella exclusivamente contrapuntística, está hecha toda en contrapunto. Quizás antes de oír esta lección, sería bueno tal vez hasta que interrumpieran aquí ustedes y volvieran a oír las lecciones números 7 y 8, donde se explica lo que es contrapunto, para tener un poco más fresca esa idea. No vamos a repetir aquí todas esas explicaciones porque esas las pueden tener ustedes volviendo a oír sus lecciones número 7 y número 8. Brevemente, contrapunto son varias melodías superpuestas que entre todas forman la pieza completa. Esas melodías se llaman voces. Hay fugas pues que a 3 voces, si son fugas que están compuestas con 3 melodías, o fugas de 4 voces o de 5 voces, de manera que eso de las voces en las fugas se refiere al contrapunto. La fuga se compone de varias partes, como son casi todas las formas musicales, pero aquí vamos a dividir esto bien dividido. La fuga comienza con una cosa que se llama la entrada de fuga. Vamos a ver bien qué cosa es la entrada de fuga. Vamos a suponer que tenemos una fuga que se va a escribir a 3 voces, es decir, son 3 melodías las que van a oírse allí. Vamos a suponer, para aclarar más nuestra explicación, que esta fuga de que vamos a hablar, vamos a suponer una fuga que no es para tocarse en el piano, sino para cantarla. La van a cantar 3 personas, una soprano, un tenor y un bajo. Así es más fácil hablar de estas voces, ¿no? Son 3 voces. Ahora, en vez de cantar una soprano, un tenor y un bajo, la podemos tocar en un piano, las 3 melodías, eso es igual, ¿no? Bueno, la entrada de fuga es el comienzo de la fuga, y en el comienzo nunca empiezan a cantar las 3 voces juntas, sino una sola. Vamos a suponer en nuestra fuga imaginaria que esta fuga la empieza a cantar la soprano, así que empieza cantando la soprano sola. Y después que la soprano ha entrado, ha cantado un poquito, empieza a cantar la contralto. Y la contralto empieza cantando la misma frase que empezó a cantar la soprano. La soprano ha seguido cantando, pero cuando empieza a cantar la contralto, empieza cantando lo mismo que comenzó la soprano. Y más tarde, cuando entra a cantar el bajo, este señor empieza cantando también el mismo pedacito inicial que empezaron los otros. Este pedacito inicial, que lo cantan siempre igual y que siempre es el principio, la entrada de cada una de esas voces, es lo que se llama en fuga el tema de la fuga. Este, por ejemplo, es un tema muy conocido de una fuga de Bach, muy conocida también. El tema dice así: ese es el tema. Quiere decir que nuestra fuga imaginaria, la soprano empieza cantando eso y después sigue cantando otras cosas. Pero cuando empieza a cantar las otras cosas, que ya terminó esto, empieza a cantar la contralto y empieza cantando eso mismo. Y después más adelante siguen cantando la soprano y la contralto, siguen cantando otras cosas. La melodía se desarrolla independientemente, pero cuando empieza a cantar el bajo, empieza cantando el mismo motivo ese. Ese es el principio de lo que se llama la entrada de fuga. Cuando la soprano terminó de cantar el pedacito inicial, allí mismo, en lo que sigue cantando la soprano, allí mismo entra la contralto. Pero después que la contralto cantó el tema, no es obligatorio que el bajo entre allí mismo después. Pueden seguir la soprano y la contralto cantando las dos solas mucho tiempo y después entrar el bajo. Lo que sí es indispensable es que el bajo entre cantando la misma cosa que cantan la soprano y la contralto, ¿no? El orden de entrada de las voces no es necesario que sea siempre de arriba para abajo ni de abajo para arriba.
En una fuga para piano, para instrumentos, se llama primera voz la voz más alta, segunda voz la voz del centro, tercera voz la voz de abajo si son tres, o cuarta voz y hay la última de más abajo si ya cuatro, o quinta, etcétera. Siempre se nombra primero la más aguda, la de más arriba, ¿no? De manera que en una fuga puede entrar la primera voz primero, y después la segunda, después la tercera, después la cuarta, pero también puede entrar primero la segunda voz y después la cuarta, y después la tercera y por último la primera. Ese orden es libre, como le parezca al compositor. Yo les voy a tocar aquí en el piano en la entrada de esta fuga de Bach de que hablamos, cómo entran las voces. Primero entra la contralto en esta voz, es decir, la segunda voz, y después entra una voz más arriba, la primera voz, y esas dos voces se quedan conversando, digamos así, un buen rato hasta que entra después la tercera voz, que es la de más abajo. Así es que entran la segunda y después la primera y un rato más tarde la tercera. Eso suena así. Esa fue la entrada de la tercera voz, la entrada del bajo, ¿no? Vamos a ver otra entrada de fuga, aquí otra fuga de Johann Sebastian Bach también. Esta es una fuga a cuatro voces. El tema de esta fuga es así. Ese es el tema. Yo les voy a ir diciendo cuándo van entrando las voces. Aquí primero entra la tercera voz, después entra la segunda, después entra la primera y por último entra la cuarta, la más grave. De manera que entran como si dijéramos el tenor, después la contralto, después la soprano arriba y por último el bajo abajo. Esa entrada suena así. Ahí ya terminó la entrada. Y de manera que iban entrando pues en ese orden. En toda fuga nosotros podemos distinguir muy claro la entrada de las voces. Esto que hemos descrito hasta aquí no es la fuga, es lo que se llama la entrada de fuga. Hay mucha gente que cree que esto es la fuga. En realidad no, la fuga es mucho más complicado. Esto no es nada más que el principio de la fuga, que es lo que se llama la entrada de la fuga, ¿no? La fuga completa se compone primero de la entrada y después de otra cosa que se llama el desarrollo, parecido al desarrollo de la sonata. La fuga es una forma más vieja que la sonata. Fue la sonata quien tomó la idea del desarrollo de aquí de la fuga. Nosotros explicamos primero la sonata y después la fuga porque es más fácil comprender la sonata, pero en realidad la fuga es más vieja. La fuga es una forma que apareció desde el Renacimiento, ¿no? Bueno, tiene pues el primer trozo que es la entrada de fuga, después viene el desarrollo y después otra vez la entrada y terminó. Así era la fuga antigua. El desarrollo de la fuga está hecho también con pedacitos del tema. Esta última fuga cuya entrada oímos ahora tiene el desarrollo así, tiene aquí en el bajo algo que recuerda el tema inicial así. Y después el desarrollo sigue así. Ahí ya empieza otra vez la segunda entrada. Ese es un desarrollo. Esta misma fuga tiene más adelante otro desarrollo, así. Como nosotros
vemos, el desarrollo está hecho con pedacitos del tema, y el desarrollo da la idea, oyendo con cuidado estos ejemplos que hemos dado, vemos esa impresión, da un poco la idea, el desarrollo, de que fuera como un razonamiento, como una especie de explicación sobre los temas. El tema le da a uno la impresión de que es una invención libre de un tema, como quien inventa un cuento de niños, todo es inventado allí. Pero el desarrollo no es inventado, el desarrollo es como un razonamiento, es como las consecuencias del tema. Y mientras una fuga está en el desarrollo, nosotros estamos siguiendo el hilo de aquel desarrollo de una manera muy parecida como uno sigue un razonamiento matemático, por ejemplo. El razonamiento, el desarrollo da esa impresión de razonamiento, y después cuando con los temas sí dan la impresión de una invención libre, ¿no? La vieja fuga pues se componía de la entrada de la fuga, con las distintas voces, un trozo de desarrollo y después otra vez la entrada, y con eso terminaba. Esa es la vieja fuga, la primera fuga, la fuga de la época del Renacimiento. Esa fuga que se comenzó a cultivar en casi todos los países de Europa en aquellos tiempos del siglo XVI, en España. Las primeras fugas que aparecieron, España tenía una importancia musical muy grande en aquellos tiempos. La fuga recibió un nombre muy curioso que después cayó en desuso. Se llamaba tiento. Todavía se habla de los tientos de Cabezón. Cabezón fue uno de los más grandes organistas de aquellos tiempos, español ciego, dicho sea entre paréntesis. Los tientos de Cabezón son unas fugas primitivas, por decirlo así, era el comienzo de la fuga, se llamaban pues tientos. Y la fuga en sus primeros tiempos tuvo esa forma: entrada de fuga, desarrollo y entrada de fuga. Pero andando el tiempo, esa etapa del desarrollo se fue haciendo más extensa, como le pasó a la sonata también, que el trozo del desarrollo se fue haciendo más grande, ¿no? Y entonces llegó a ser tan extenso el desarrollo que se le introdujo en el centro del desarrollo otra entrada de las voces. De manera que la fuga llegó a estar constituida por 5 trozos, y esta es la verdadera fuga. Esos 5 trozos son una entrada, un primer desarrollo, la entrada central, un segundo desarrollo y la entrada final. De manera que la fuga grande, la fuga propiamente hablando, son 3 entradas de fuga separados por 2 desarrollos. Entrada, desarrollo, entrada, desarrollo y entrada. Esa es la fuga. Las segundas entradas de la fuga no es necesario que sean idénticas a la primera. En la primera entrada entran estrictamente todas las voces. En la segunda entrada de la fuga puede que no entren todas, con que entren varias. Una fuga a 4 voces, pues basta que entren 2 voces, quizá 3, o las mismas 4 si el compositor quiere poner las 4. Pero no es obligatorio que sean las 4, no es una reproducción de la primera entrada, como lo es la recapitulación en la sonata, que sí es una reproducción del comienzo, salvo aquellas diferencias de tonalidad que ya vimos. La recapitulación de la sonata es una repetición de la primera entrada. En la fuga no, en la fuga las segundas entradas entradas de fuga pues no son idénticas a la primera entrada, puede que entren varias de las voces únicamente. Ahora hay otra cosa, la fuga, como todas esas composiciones, esas formas antiguas, son muy tonales, están estrictamente en una tonalidad. En el desarrollo se modula y se pasa un poco a otras armonías, a otros acordes para variar un poco, y después al volver la entrada vuelve al tono inicial. Pero eso se hace en el primer desarrollo un poco, pero en el segundo desarrollo, como muy bien lo explica Dandy en su tratado de composición, el segundo desarrollo de la fuga, allí es donde hay la mayor variedad, tanto de amplitud del desarrollo como de modulaciones. Se pasan muchos tonos distintos para que después de todo ese paseo nuestro por muchas tonalidades distintas, regresemos finalmente al tono inicial, como vimos que pasa también en la sonata. Así es que el segundo desarrollo es el desarrollo más rico en todas esas modulaciones. Por último, en la fuga puede haber otras cosas. Después
de la última entrada, la tercera entrada, puede haber también, como en toda pieza musical, puede haber una coda. Y algo más, hay en la fuga una cosa que se llama stretta, stretta, que deriva de una palabra italiana que significa estrecho, estrechez. La stretta es cuando las voces comienzan a decir el tema, pero antes de que una voz lo haya terminado, otra voz empezó a decirlo, y antes de que esa haya terminado también empezó la otra a decirlo, como si todas las voces empezaran, digamos, a hablar precipitadamente. Antes de que cada una termine de decirlo, ya la otra está repitiéndolo. En esta fuga que oímos hace un rato, de la que hemos tomado los ejemplos, ustedes recuerdan, el tema inicial es así. Es un tema muy corto. Esa fuga tiene al final una stretta, y esa stretta dice así, como ustedes oirán, antes de que una voz termine con el tema, ya otra como que se precipitó a decirlo también. La stretta del final de esa fuga es así. Todas van pues precipitándose una sobre otra. Eso no se encuentra siempre obligatoriamente en todas las fugas, pero se encuentra con alguna frecuencia. Eso pues es lo que se llama stretta, y eso aparece siempre al final. Y después de la stretta puede haber, como en toda pieza, una coda. Así es que eso es la fuga, pues. Una entrada de fuga, un desarrollo. Segunda entrada, segundo desarrollo, tercera entrada. Y posiblemente una coda, con o sin stretta. Eso es lo que es la fuga. Yo les voy a leer aquí en el piano una fuga entera de Bach, y yo voy a interrumpir momentáneamente la ejecución para explicar en qué estamos de la fuga, en qué parte estamos. Quiero advertir una cosa, que en el desarrollo de esta fuga aparece el mismo tema inicial, pero no aparece como que es el tema, sino como un pequeño recuerdo del tema que aparece en el centro de los desarrollos. Esta es una fuga de Johann Sebastian Bach, sumamente hermosa, que no forma parte de la gran colección del clavecino bien temperado. Es una fuga a 4 voces, y el orden de entrada de estas voces es muy regular. Primero la más alta, o sea la primera voz, después la que sigue, la segunda, la tercera y la cuarta. Si fueran cantantes diríamos que empieza la soprano, después la contralto, después el tenor, después el bajo. Entra pues de una manera regular. Es una fuga completa. Ahora vuelvo a repetir, en los desarrollos a veces entra un momento el tema de la fuga. Yo no voy a interrumpir para decirles eso, voy a interrumpir solamente para decir dónde empiezan los desarrollos, dónde empiezan las entradas. Esta fuga tiene una coda bastante larga, muy hermosa, ¿no? Así es que empezamos pues con la entrada, así. Segunda voz. Tercera. Cuarta. Primer desarrollo.
desarrollo. Tercera entrada. Aquí empieza la coda. Esa es una fuga completa. Primera entrada, primer desarrollo, segunda entrada, segundo desarrollo, tercera entrada, y esta tiene una coda, como ustedes vieron, larga y muy hermosa. Eso pues es lo que es la fuga. Vuelvo a repetir que esta explicación de la fuga se complementa repasando las lecciones 7 y 8, donde está explicado lo que es el contrapunto. Bueno, con esto hemos terminado nuestra explicación de la fuga y nuestra lección número 15. Esta es nuestra lección número 16. Aquí vamos a hablar de otros tipos de piezas, de composiciones, que no tienen una forma musical obligatoria y fija. No tienen, pues, propiamente hablando, no tienen forma musical. Esto no quiere decir tampoco que sean compuestos sin ninguna forma, sino que la forma que tengan es una cuestión que la elige el compositor como le parezca. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el nocturno, por ejemplo, es un tipo de composición que no tiene una forma fija, no queremos decir con esto que cuando componemos un nocturno ese no tiene ninguna clase de forma, sino que el nocturno lo podemos escribir en la forma que se nos antoje. Podemos escribir un nocturno, por ejemplo, en forma binaria, o un nocturno en forma ternaria, o en forma de scherzo. Quiero decir, pues, al decir que estas piezas no tienen forma musical, que no tienen una forma obligatoria, que no es la forma la que distingue esta clase de piezas. Todas estas piezas, como el nocturno, por ejemplo, la rapsodia, el preludio, no son piezas que quedan definidas por la forma musical en que estén compuestas, sino por el carácter, por otras características que las vamos a repasar un poco. Por ejemplo, vamos a hablar de la fantasía. La fantasía es un tipo de composición
que el nombre es lo que nos indica qué es una fantasía. La palabra fantasía aquí no tiene su significado que tiene en español, de la palabra fantasía, es decir, algo imaginativo, no. Viene de la palabra italiana fantasía, aplicada principalmente en Alemania. En Alemania se llama fantasía, y el verbo alemán derivado de la palabra fantasía, que es fantasieren, significa en alemán, en aquellos tiempos, significaba improvisar. De manera que lo que llamamos una fantasía en música es una pieza que tiene el carácter de una improvisación. No se supone que haya sido verdaderamente, históricamente improvisada, sino que está compuesta en el estilo de una improvisación. Por ejemplo, aquella sonata de Beethoven, de que hemos hablado en otras ocasiones, que se llama El Claro de Luna, o que llama la gente El Claro de Luna, Beethoven le escribió abajo sonata cuasi una fantasía, es decir, porque tiene el carácter de improvisación. Y esa pieza, como todos sabemos, comienza como cuando se acerca uno a un piano sin saber qué tocar y pone las manos allí, empieza, digamos, a divagar con los dedos a ver qué idea se ocurre. Las manos caen sobre el teclado y casi sin pensar uno qué está haciendo, los dedos empiezan a tocar cualquier tecla, cualquier cosa, esto. ¿Verdad? Tiene ese carácter pues de improvisación, y después poco a poco van surgiendo algunas ideas allí. Toda pieza pues compuesta con esa intención expresiva se puede llamar muy bien fantasía. Fantasía tiene pues el origen de la palabra en la idea de improvisar, de improvisación. No hay ninguna otra cosa que defina a la fantasía como tipo de composición, como la sonata o el rondó, ¿no? Uno puede componer una fantasía con cualquier forma musical o sin forma ninguna. Hay otra composición muy parecido, que es lo que se llama el impromptu. Impromptu, como lo deja ver su nombre, también tiene la idea de improvisar. Impromptu es una improvisación, una cosa improvisada en el momento, ¿no? Ahora, estas palabras se aplican en realidad como títulos de piezas un poco al capricho. Esos impromptus de Schubert, por ejemplo, que son tan conocidos y tan hermosos, ni tienen mucho el carácter de improvisación, ni probablemente Schubert pensó eso, sino es una pieza un poco, digamos, al capricho, lo que se le ocurrió y la llamó impromptu. La mayoría de los impromptus de Schubert están escritos en una forma ternaria muy definida, ¿no? Otra clase de estas piezas es la rapsodia. Rapsodia tampoco es una forma musical. La rapsodia es una pieza que se ha compuesto con temas diversos, de diverso origen, que no tienen tal vez mucha relación unos con otros, ¿no? Parecido a aquella cosa que había hace mucho tiempo que se llamaba una colcha de retazos, ¿no? Eso es lo que es una rapsodia, ¿no? Es una rapsodia hecha con pedacitos musicales de distinto origen. Muchas veces las rapsodias están hechas con temas populares o de otras personas, ¿no? De otros autores, o también están hechas con temas del propio autor, ¿no? Rapsodia no es más que eso, pues una especie de una variedad de temas distintos que se han cosido, digamos, unos con otros para formar una pieza, lo que es rapsodia. La balada es una pieza que no tiene tampoco forma musical, pero esa sí tiene algo que se asemeja a una forma musical. Lo que caracteriza en realidad a la balada es su carácter. La balada debe dar la impresión de algo legendario. Se supone que la balada nos narra más o menos una historia o nos lleva a un ambiente, a una atmósfera antigua. Por ejemplo, de cosas de la Edad Media, un castillo y un lago y un bosque, o algo así, es legendario. Debe dar
el ambiente de algo legendario. No es necesario que nos lo describa y que sea una historia, ¿no? Puede no ser descriptiva la pieza hasta el punto de que uno sepa cuál es la historia, sino que simplemente sugiere como la narración de una leyenda antigua sin que propiamente nos cuenten la leyenda. Pero la balada tiene algo más. La balada debe tener por alguna parte algún trocito musical que salga de vez en cuando, algo parecido al estribillo del rondó, pero no está hecho en forma estricta, ¿no? La balada, lo que caracteriza a la balada son esas dos condiciones. Primero, que dé la impresión de algo legendario. Segundo, que algún pedacito de música de la balada se repita de vez en cuando. No tiene que ver la balada nada con la forma literaria que se llama balada. La forma literaria balada se usó mucho en Francia, son muy célebres las viejísimas baladas aquellas de Villon, de François Villon. Aquí en Venezuela tenemos algunas baladas bellísimas que escribió Enrique Planchard, pero todo eso es en poesía. La balada musical es distinta. La balada musical no la define sino esas dos características que hemos dicho: su ambiente legendario y que haya algún trocito que se repita de vez en cuando. Otra pieza también de la cual tenemos que hablar es el preludio. El preludio originalmente se supone que es una pieza sumamente corta, sin muchas ideas musicales, que no hace más que, como si dijéramos, levantar el telón, preparar algo para lo que se va a tocar después. Por eso es que es preludio, ¿no? El preludio tuvo su origen en eso que se llama registrar el tono. Los pianistas del siglo pasado, esas ancianas señoras aquí en Venezuela que tocaban valses en las salas de familia para que bailaran, siempre empezaban por registrar el tono, que hacían en el piano algo parecido a esto, ¿no? Y después empezaban a tocar su pieza. Eso, o algo parecido a eso, se llamaba registrar el tono. Ese fue el origen del preludio. En realidad un preludio es eso, pero muy desarrollado. Cuando un cantante va a cantar acompañado en la guitarra, siempre el de la guitarra toca primero el tono para que el cantante sepa por qué nota va a empezar. Ese registro del tono fue lo que dio origen al preludio. De manera que lo que caracteriza al preludio en realidad es que sea una composición que tenga el carácter de cosa preliminar, y naturalmente que no tenga mucha riqueza de ideas musicales, porque si es una pieza de sustanciosa ya no nos da impresión de preludio. Y así fueron los primeros preludios. Los primeros preludios que se escribieron fueron casi todos ellos preludios de suite. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de la suite. Y la suite comenzaba siempre pues con un preludio que tenía muy bien definido ese carácter de cosa preliminar, de cosa que no es fundamental, ¿no? Sino como preludio, como lo dice su nombre, como algo que está introduciendo algo. Después de la suite vinieron los preludios de Juan Sebastián Bach. Toda aquella colección de sus 48 grandes fugas para clavecino tienen todas un preludio por delante. En esos preludios de Bach hay algunos que son completamente un preludio, hasta el punto que no tienen ni melodía ni nada. Pero ya esos preludios tienen un poquito más de idea, un poquito más de sustancia, los preludios de Bach, que los preludios que se escribían anteriormente. Y algunos de los preludios de las grandes fugas ya son casi como un pequeño poemita musical, por decirlo así. Después de los preludios de Bach vinieron los preludios de Chopin. Esa es toda una colección de piezas, entre los cuales hay algunos sumamente breves, que son entre las piezas más cortas que se han escrito, pero sí tienen más idea, tienen más sustancia. Y hay otros que francamente uno no se explica por qué los llamó Chopin preludios, porque son piezas completas. Así se fue desarrollando el preludio, y ya en tiempos mucho más recientes tenemos la colección de preludios de Debussy, que ya esos no tienen nada de intención preliminar, son completamente piezas. No se sabe mucho por qué los llamó preludios, porque son piezas, completamente piezas.
Quizás Debussy los llamó preludios porque en casi todos, no en todos, pero en casi todos, no hay, por decirlo así, un suceso, sino por ejemplo un paisaje, como hay en algunos de ellos. Aquel que se llama Velas, por ejemplo, es nada más que un mar con unas velas descrito en música. No sucede nada, ¿no? En cambio que una pieza descriptiva de otro tipo sí hay toda una historia, digamos un argumento, una serie de sucesos. En estos preludios no, apenas es nada más que un pequeño cuadro inmóvil, digámoslo así, estático, donde no sucede nada. Tal vez por eso, es una suposición, fue que Debussy llamó a sus composiciones preludios, ¿no? Hay los preludios, por ejemplo, de Rajmáninov, algunos de ellos muy conocidos, que son ya completamente piezas, parecen hasta nocturnos, muchos de ellos, ¿no? Bueno, a ese fue pues más o menos la evolución del preludio. Nos queda otra pieza muy importante de las piezas de este tipo, que es precisamente el nocturno. El nocturno es una pieza romántica antes del romanticismo, es decir, antes del siglo XIX no se conocían los nocturnos. Puede que alguien haya puesto alguna pieza nocturna, alguno de los viejos, entre los millones de piezas que se compusieron, pero como manera de componer piezas más o menos conocidas, más o menos sistemática, digamos, eso es romántico. Y cuando a uno le dicen nocturno, uno inmediatamente piensa en Chopin, porque la colección de los nocturnos de Chopin es una de las colecciones mejores de obras de Chopin, y porque son los nocturnos más conocidos también. Pero en realidad no fue Chopin el primero que comenzó con los nocturnos. El fundador, digamos, el inventor de ese tipo de piezas fue un músico inglés o irlandés que se llamaba John Field, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. John Field era nacido en Dublín, en Irlanda, de padres ingleses. Por eso los ingleses dicen que es inglés y los irlandeses que es irlandés. En realidad es eso, nacido en Irlanda de familia inglesa. John Field, que fue un gran pianista, era también un compositor bastante distinguido. Todavía con muchos restos de música del siglo XVIII entre sus composiciones. No hay todavía en él esa explosión dramática tremenda del romanticismo, eso vino un poco después. Field, gran pianista, que fue, dicho sea de paso, el fundador de la escuela de piano de los rusos, fue John Field. John Field compuso muchas piezas para piano que se llaman nocturnos, y muchas, es toda una colección de nocturnos. Y Chopin tomó de allí la idea, no solamente la idea de las piezas llamadas nocturnos, sino mucho de la parte musical también. No queremos decir con esto que Chopin se copió a Field, no se lo copió. Chopin era un gran genio de la música y John Field no era. John Field es un compositor distinguido de muy segundo orden. Pero su influencia en Chopin fue muy grande, es decir, la influencia de su música, porque ellos personalmente no se entendieron nunca mucho, ¿no? Pero su música sí. Lo que define un nocturno es también su carácter, que la pieza nos dé un poco la impresión de algo que sucede de noche, o una meditación de un artista solo en su cuarto, que casi siempre, los nocturnos de Chopin casi siempre es eso. Es el artista que pasa una noche de insomnio, una noche de recuerdos poéticos o artísticos, tristes o como fueren, ¿verdad? Da la impresión de que es algo de la noche. Eso es lo único que define el nocturno, y no su técnica, su manera de estar construido. Yo voy como ejemplo a hacerles oír aquí un nocturno de John Field, porque los nocturnos de Field no se encuentran grabados por ahí con facilidad ni se conocen, y ustedes verán cómo el parecido con los nocturnos de Chopin es muy grande. Este que yo les voy a leer es el nocturno número 10 de John Field.
realidad aquí se encuentran casi todos los elementos que forman el nocturno de Chopin. La influencia es tan marcada, tan grande, que cualquier persona sin que tenga pues una gran veteranía de apreciación de la música nota el parecido. Con todo, los nocturnos de Chopin son infinitamente más valiosos como música que los de John Field, porque Chopin no solamente tiene una riqueza pues de expresión interior mucho más grande, mucho más refinada que la de John Field, sino también porque en sus innovaciones de composición Chopin es toda una figura de primer plano. Pero esto no quiere decir que quien comenzó con la idea del nocturno fue John Field, y John Field dejó el nocturno perfectamente establecido en las mismas líneas en que Chopin lo desarrolló más tarde, y en el mismo campo en que Chopin hizo después obras mucho más grandes, pero siempre dentro de ese mismo campo. El nocturno pues lo que lo caracteriza es esa idea de que debe decir algo más o menos melancólico, más o menos sombrío, más o menos nocturno. Encontramos muchos años más tarde en Debussy, en aquellos nocturnos de él para orquesta, un concepto distinto, es decir, una expresión diferente dentro del nocturno. Debussy describe allí, en esos nocturnos para orquesta, algunos que son simplemente paisajes nocturnos donde no entra nada de esa melancolía poética de Chopin, sino unos son las nubes, aquel nocturno de orquesta que se llama Las Nubes, que son unas nubes que van corriendo por el cielo, velando ligeramente la luna. Hay otro que se llama Fiestas, que es la descripción de una fiesta nocturna en París, donde hay quizá fuegos artificiales y un desfile más o menos militar, etcétera, pero siempre son escenas de noche. Esto es pues lo que caracteriza el nocturno. Así es que todas esas piezas de que hemos hablado, la fantasía, el nocturno, la balada, el preludio, la rapsodia, son piezas que las caracterizan algunas de sus rasgos expresivos, y no propiamente hablando su forma musical. Y esto pues da fin a nuestra lección número 16.